En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria. Gracias, señor presidente. Hemos recibido la excusa de la señora ministra del Interior, quien señala que no puede asistir por compromisos previamente agendados. Está aquí el ministro secretario general de la Presidencia en su reemplazo. Y también tenemos una solicitud de la Defensoría de la Niñez que solicitan ser recibidos para exponer ante las Comisiones Unidas su opinión sobre el proyecto de ley que tenemos en tabla en el día de hoy, con el objeto de que esta iniciativa, señalan, se apruebe respetando los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Ellos mandaron una minuta que ya fue remitida a sus correos en la sesión pasada. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Respecto de la solicitud del defensor de la niñez, hay que recordar que en la discusión en particular no se reciben invitados, así que la opinión que él envió ya se le remitió a todos los señores senadores y senadoras para que lo puedan analizar. Le damos la bienvenida a la ministra de Defensa, al ministro de la CEPRES y al equipo asesores. Señora secretaria, ¿dónde estamos? Gracias, señor presidente. No, la saludamos ayer. En la sesión pasada se había, en la página 10 del comparado, estábamos en el principio de necesidad y en la sesión se había alcanzado un preacuerdo respecto de este principio que señalaba que la fuerza debe usarse cuando sea necesaria para cumplir el objetivo encomendado. La mesa técnica, en la minuta que ustedes tienen, en la minuta pequeña que dice con la fecha de hoy, propone la siguiente definición para este principio. Principio de necesidad. La fuerza debe usarse cuando sea necesaria y el personal no disponga de otros medios para cumplir el objetivo encomendado. En caso de usarse la fuerza, debe emplearse en el grado que sea necesaria. Respecto de este principio, recayeron las indicaciones 32 a 35, que una vez que se apruebe la redacción de este principio, habría que resolver enseguida el destino de cada una de estas indicaciones. Ofrezco la palabra sobre el principio de necesidad. Don Kenneth. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Defensa Nacional, al ministro secretario general de la Presidencia, solicitarle al ministro secretario general de la Presidencia, ministro Elizalde, si puede tener a bien explicar por qué se está volviendo atrás respecto a un preacuerdo tomado con usted aquí en la sala y por qué este equipo técnico ha deshecho el acuerdo y presenta exactamente lo mismo que ya habíamos acordado. Si fuera posible escuchar al ministro, señor presidente. Don Rafael. Gracias, presidente. Sí, partimos de para dar cuenta de lo que ocurrió en la mesa, partimos con la idea de sacar esa parte y dejarla en proporcionalidad y discutimos sobre esa posibilidad y después durante la conversación nos dimos cuenta de que era mejor dejar la proporcionalidad reducida al cómo y cómo se tiene que ocupar la fuerza, dentro de qué grado, y que esa frase en particular sea entendida como una invitación a que solo se ocupe la fuerza cuando es necesaria, en el sentido de que todavía no estamos entrando en el debate del cómo, sino que todavía estamos en el debate del cuándo. Y eso lo conversamos dentro de la mesa de asesores y llegamos a un convencimiento mayoritario de que era mejor dejarlo ahí porque estábamos entendiendo de que los principios, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y responsabilidad se iban a votar también de manera armónica. Entonces, el dejarlo en necesidad o dejarlo en proporcionalidad también en la lógica de un acuerdo de votación más bien global, iba a quedar igual expresado de esa manera y no quedaba tan claro cómo dejarlo en proporcionalidad, que era una decisión más bien de grados dentro de una necesidad ya obtenida. Entonces, más bien, para comentarlo, nosotros sí partimos de esa base y nos costó
encontrar como la forma de llegar a ello, y por eso es que preferimos dejarlo en ese lugar y dejar proporcionalidad reservado para esta idea de la cuantificación interna y una vez terminada ya la cuantificación externa de lo que es necesario para el uso de la fuerza. Eso sería más o menos la idea, porque la idea de que el grado necesario no dice todavía cuál. Esa es como la lógica de lo que conversamos dentro de la mesa asesoría, sino que dice el necesario. Entonces todavía no es una discusión neta de proporcionalidad, sino que más bien de cuantificación y cualificación. Entonces solo se tiene que ocupar la necesaria y en el grado que sea necesario. Y después veremos cuáles son los grados que son necesarios, que son los proporcionales. Entonces, el principio de proporcionalidad informa esta discusión que hasta ahora, así como está, esta fue la conversación que tuvimos, senador, todavía no determina cuál es el grado específico, porque eso se ve en proporcionalidad. Esa fue la lógica argumental que nos llevó a mantenerlo ahí. No es que hayamos querido desconocer el acuerdo, sino que más bien fue una larga debate y discusión que nos llevó a tener esta propuesta para la mesa. No, en ningún caso fue partir hacia atrás, sino que nos dimos vuelta, lo sacamos, lo pusimos, dejamos algunas alternativas y al final esto fue lo que más convenció y por eso es que se habla de propuesta mayoritaria, porque precisamente algunos asesores manifestaron esta idea, de que podía no ser del gusto de algunos senadores porque efectivamente la idea era hasta encomendado como en la base, pero nosotros consideramos que esto era más cercano a lo que habíamos conversado en la mesa técnica, que era tratar de llegar hasta ahí, entendiendo de nuevo que no estamos todavía hablando de proporcionalidad. Esa fue la línea argumental, presidente. Gracias, Rafael. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Yo quiero referirme entonces a dos aspectos, el de forma y el de fondo. De forma, señor presidente, en la reunión anterior le pedimos al Ejecutivo un interlocutor válido. Yo estimo que el ministro secretario general de la Presidencia es un interlocutor válido con el cual uno puede llegar a acuerdos para simplificar y no complicar. Y aquí vengo ahora a que yo creo que lo más importante es lo de fondo. Esta ley es para el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado. No es para usar otros medios. O sea, esta ley es para usar la fuerza y no complicarse diciendo y el personal no disponga de otros medios. O sea, eso que lo resolvimos en su momento y que hubo claridad fue nuevamente puesto. Y esto es grave porque le quitan piso político al ministro que está en estos momentos en la sala y que condujo la discusión anterior. No tiene sentido hacer una ley para uso de la fuerza, que la ley diga, mire, no úsela solamente que no cuando lo tenga otro. Bueno, habrá que, son otros medios que no están disponibles para la fuerza. Esos pueden ser medios políticos, medios económicos, y que no le corresponde a la persona que le están dando una instrucción hacerlo ver. O sea, estamos entrando al fondo mal. Yo creo que lo que ocurrió en el grupo de asesores fue no entender el problema político que tenemos, no entender la necesidad de simplificar y con algo tan evidente como esa frase y el personal no disponga de otros medios, si la ley no es para esos otros medios. Ese es el nivel político que decide usar la fuerza legítima del Estado. La gente no va a salir a usar la fuerza si eso no es indicado. Y para eso el conductor político tendrá que buscar otros medios, pero es él, no a la persona que se le está dando esa instrucción. Ese es lo que me gustaría que el Ejecutivo pudiera explicar, señor presidente. Muchas gracias. Ya propongo lo siguiente, que dejemos pendiente la última frase. Y nosotros entendemos que hay asesores de senadores que señalaron que era fundamental que eso fuera incorporado. Y entiendo que el senador Pío está en contra. Entonces sería bueno que los senadores que están en esa tesis la planteen en la comisión. Porque si no se produce un desgaste de parte del Ejecutivo que está tratando de llegar a acuerdo, pero si los que están en una tesis distinta no hablan, es difícil que nosotros no hagamos cargo de eso. Disculpe que sea tan explícito. Entonces propongo que dejemos pendiente la última frase y veamos los otros principios. Y una vez que veamos los otros principios, volvemos a esa frase en particular. No sé si para ir avanzando, porque si no nos vamos a quedar aquí. No vamos a quedar aquí. Entendido que la propuesta nuestra es que los 4 principios se voten juntos, porque finalmente tienen que estar respectivamente. Porque lo que se ahorra una parte se incorpora a otro y al final es un conjunto sistémico. Es un conjunto sistémico de principios. Senador Sandón.
La ley en sí es un engranaje, po. Y encuentro toda razón en lo que dice Kenneth. O sea, en el caso de usarse la fuerza de emplearse el grado que sea necesario, pues, esto es para usar la fuerza. O sea, tiene toda la razón. Entonces, yo la verdad es que no entiendo por qué se desarrolla un principio de necesidad. Es como una redundancia, si para eso es la ley, pero bueno, si eso es parte de una técnica legislativa, me la trago, pero esto es como absurdo. O sea, voy a hacer una ley para usar la fuerza, pero úsela cuando sea necesario. Entonces, ¿para qué hace la ley? No entiendo. Por eso mismo que hay que tener cuidado con el engranaje de estos principios, porque como que esto quita como el efecto de la base. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el senador Piu. Presidente, esto lo discutimos también la última sesión de esta comisión y el caso de cuando debe usarse la fuerza, debe emplearse en el grado que sea necesario, es fácil de ejemplificar. En caso de una agresión menos agresiva, digamos, con el uso de un arma menos letal. Si tienen un arma de fuego o un taser, obviamente es menos letal el taser y va a bastar con eso. Entonces a eso atiende el grado en que sea necesaria. Y lo de la necesidad también se explicó en la sesión anterior en cuanto a cuándo puede recurrirse al uso de la fuerza. Gracias, presidente. Don Ke- Muchas gracias, presidente. Recordar que después vamos a empezar a discutir lo importante de esta ley, que son las reglas. Y la regla, probablemente la primera, es la fuerza en presencia, es fuerza. Y eso es lo que hay que entender. Es una persona que está con su equipamiento visible. Regla 1 probablemente, no sé, si queremos A. Y eso es usar la fuerza. Entonces, no confundamos el elemento que se vaya a recurrir para decir vamos a usar la fuerza. Sacar los militares a la calle es usar la fuerza. Y eso lo ordena el Ejecutivo. Y tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Entonces, no partamos complicando los principios, conectándolos entre sí. Los principios son principios. Es uno que no conversa con el resto, es el otro que no conversa con el resto. Para definir cómo vamos a actuar tenemos que entrar en las reglas. Entonces, no tratemos de meter en los principios las reglas. Eso es lo que pediría, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, lo que pasa es que las reglas dependen de los principios, Claro. y acá no podemos pensar que esto se interpretan aisladamente, todo un conjunto que tiene que estar armónicamente relacionado. Presidente. Entonces, tratar de buscar es lo que están proponiendo, que principios que no conversen entre sí, al final del día esto va a ser una fuente interminable de problemas. Si es por los principios que están señalados acá, yo quiero decirles que no es necesario ninguno, porque son todos principios generales del derecho. Y son todos principios que además cualquier funcionario público, por el solo hecho de ser funcionario público, debe cumplir. Partiendo por racionalidad, por proporcionalidad, entre otros. Entonces, esto es lo que se está haciendo, y yo entiendo, para tratar de despejar dudas que pueden haber interpretativamente en los tribunales. Entonces, ahora, la idea es avanzar. Entonces, si la comisión de asesores no está logrando los acuerdos, o algún senador estima que no se están cumpliendo, yo lo que voy a proponer es que se vote los acuerdos que tuvieron la comisión y que cada senador vaya expresando si está de acuerdo o no con lo que está en la comisión. Si se rechaza la propuesta, se votarán las indicaciones. Pero no, para no dilatar más la tramitación, sobre todo ahora que el Ejecutivo está tan apurado en que saquemos este proyecto y infraestructura crítica. Senadora Bodanovich. No, presidente, solamente era eso, que finalmente los principios se tiene, entiendo yo que es bueno poder expresarlos porque son elementos de interpretación de la ley. Y de manera tal, al igual que toda la argumentación que estamos dando aquí va a quedar registrada, y uno de los elementos de interpretación de la ley es la historia fidedigna. La relación entre los principios y las reglas de género a especie. Los genéricos son los principios, y creo que es necesario que los podamos discutir y afinar, y después, obviamente, van a ser, las reglas tienen que ser concordantes con esos principios. Gracias, presidente. Presidenta, la verdad es que cuando nosotros entremos en materia en relación al reglamento, nosotros tenemos que tener absoluta oportunidad en que la legislación tiene que ser clara y lo menos interpretativa posible. Y por lo tanto nosotros creemos que hay sobreabundancia en los principios de necesidad,
de responsabilidad y no estamos de acuerdo en la forma que está redactada el principio de proporcionalidad. Porque lo que viene después es la judicialización de cada uno de estos casos. Y si nosotros dejamos elementos abiertos para la interpretación por parte de los tribunales, bueno, finalmente no mandemos a las Fuerzas Armadas porque eso significa estarlos llevando directamente a procesos de judicialización que sabemos la triste historia en la cual muchas personas lamentablemente están siendo afectadas. Gracias, presidente. Ministro Elizalde. Yo quisiera plantear que estas reglas son importantes precisamente para los funcionarios públicos, sean de la Fuerza de Orden y Seguridad o de la Fuerza Armada, para efectos precisamente que no ocurra lo que ha señalado el senador Durana. Es decir, si tiene una especie, voy a usar una frase quizás no adecuada, pero un manual de cortapalo de cómo tiene que actuar, es más fácil decir, mire, yo actué conforme lo establece la ley, por tanto, no hay ningún atisbo de una conducta antijurídica ni nada por el estilo. Y porque es lo que dice la ley. Entonces, es un resguardo para los propios funcionarios. La regla de qué pueden hacer y en qué contexto. Por cierto que la casuística es infinita, hay casos siempre en el límite o en el borde. Es fácil cuando no se está en los procedimientos y se analizan tiempo después, criticar porque se tomó tal o cual decisión, pero no sé si han visto una película de este aviador en Estados Unidos, de este piloto que aterrizó en el río Hudson y después reconstruye la historia y efectivamente hay una simulación y logran aterrizar en el aeropuerto. Pero después preguntan, ¿pero cuánto se demoraron en esa simulación en aterrizar al aeropuerto? Fue, no sé, al 10º intento. Y él había tomado la decisión de irse al río porque, claro, podría haber llegado al aeropuerto, pero no tenía 10 intentos. Bastaba uno para que se murieran todos los pasajeros que iban arriba. Entonces también, en el contexto de las situaciones complejas que enfrentan las fuerzas de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas, es fácil a veces tener una visión crítica de lo que no se hizo o lo que se hizo de una determinada manera, pero esto es distinto cuando se tiene que tomar la decisión en fracción de segundo y toda la implicancia que esto tiene, y donde el error humano es parte de nuestra naturaleza. Pero el sentido de tener estas reglas es precisamente para que los funcionarios de la Fuerza de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas sepan qué pueden hacer y pueden después tener un resguardo y decir, yo actué conforme a lo que establece la ley. Entonces yo lo interpretaría en un sentido al revés de la aprehensión que legítimamente tiene el senador Durana. Lo segundo es que cuando hablamos de una lógica sistémica de principios, es porque no es que los principios no van por separado, se interpretan armónicamente. Porque finalmente es una la conducta, la acción que se va a tener es una. Pueden haber 10 principios, pero esos 10 principios se tienen que traducir en hacer o no hacer algo y cómo se hace. Y por tanto los principios no solo tienen que ser interpretados sistémicamente, sino que no tienen que ser contradictorios, tiene que haber un debido balance, tienen que estar precisados. Por eso yo soy de la tesis de que podamos ver el conjunto de principios más que verlos por separado. Porque si los vamos probando por separados, pues podemos tener un texto que sea incoherente. Estamos de acuerdo en que el principio de necesidad se refiere a cuánto se utiliza la fuerza. Eso estuvimos de acuerdo en la sesión pasada. El senador Piu manifiesta su malestar, entiendo, porque se le agregó algo nuevo a petición de grupos de asesores de otros senadores. Yo lo que propongo es que esa segunda parte la dejemos pendiente y analicemos el principio de proporcionalidad como segundo principio, que tiene que ver con la dosis, podríamos decir, en alguna medida de fuerza. Ya despejamos el cuánto y después vemos la dosis, o sea, cuánta es la fuerza necesaria para efectos en caso de que se utilice. Y después veamos el principio, que tengo entendido que es fundamental para los senadores de oposición, de racionalidad, que nosotros entendemos que está dentro del... que no necesariamente es un principio que agrega algo nuevo, pero no vamos a hacer de esto un tema de quiebre dentro de la comisión. O sea, porque hay una propuesta de texto respecto a la cual nosotros estamos de acuerdo y creemos que permite que sean interpretados armónicamente y finalmente tenemos el principio de responsabilidad. Entonces, vamos viendo uno a uno, porque eso nos permite tener la lógica sistémica. Si empezamos a votar uno a uno los principios, no nos quejemos de que después el funcionario que lea esto no entienda qué es lo que hay que hacer. Porque los principios no operan con lógica de compartimento estanco o como un principio absoluto, sino que son un conjunto de principios que determinan cómo se debe actuar.
Entonces, presidente, propongo que dejemos pendiente la frase que respecto a la cual el senador Pío tiene diferencias, que es en caso de usarse la fuerza, de emplearse en el grado que sea necesaria, y pasemos al principio de proporcionalidad que tiene que ver con la dosis, que es el planteamiento que ha hecho la senadora Bodanovich, y veamos cómo queda regulada. A ver, avanza. Senador Huanchumilla. Presidente, bueno, yo parto de la base que el trabajo de los asesores es simplemente una proposición, cuya decisión final la tiene que tomar, digamos, el mundo político, que somos los senadores de ambas comisiones. Por lo tanto, ellos pueden hacer su trabajo y hacer las proposiciones que, de acuerdo a sus conocimientos técnicos, lleguen a un cierto acuerdo, pero no es vinculante, digamos, para nosotros. Lo segundo es que en relación con lo que decía el ministro, esta ley específicamente, porque las leyes pueden tener varios objetivos, pero esta ley yo diría que tiene 3 destinatarios. Primero tiene destinatario a la gente, a los ciudadanos. Después tiene a los funcionarios o al personal que hace uso de la fuerza. Y en tercer lugar tiene como destinatario a los tribunales. ¿Por qué a los ciudadanos primero? Porque partimos de la base que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Entonces la gente dice, mire, yo estoy en este Estado que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, y yo quiero saber dónde están mis derechos, cómo se afectan mis derechos por el uso de la fuerza que puede hacer el Estado. Entonces, lógicamente que la ley tiene que ser clara, corta, precisa, de tal manera que el ciudadano pueda saber y a qué atenerse con respecto a cuándo el Estado va a hacer uso de esa fuerza. Entonces hay una señal para la ciudadanía respecto al uso. En segundo lugar, para el personal que hace uso de esto, porque ellos dicen, mire, el que se va a enfrentar al ciudadano, el ciudadano que tiene derechos, soy yo uniformado. En definitiva, yo estoy asumiendo una cuestión personal, una responsabilidad personal, porque si del uso de la fuerza que yo hago, yo afecto los derechos de esto, yo me voy a ver sometido a una responsabilidad personal, afectándome a mí, a mi familia, en la profesión que yo tengo, que el Estado me llamó a esta profesión y me dijo, usted va a ser el ejecutor del uso de la fuerza del Estado. Entonces tenemos que tener también claridad respecto de ese tipo de ciudadanos con uniforme que va a hacer uso de las armas. Y en tercer lugar, para cuando se produzca un conflicto, se produzca una afectación de los derechos de la gente, sean los tribunales los que tengan las reglas de interpretación y, como aquí se ha dicho, la historia de la ley, de qué efectivamente nosotros estamos tratando de establecer. Por eso, que a mí me parece que esta es una regla elemental, fundamental, porque lo que estamos diciendo aquí, mire, el Estado va a usar la fuerza solamente cuando sea necesaria, punto. Es una condición que le pone el legislador, pero esa condición tiene que ser pura y simple. Pura y simple. No puede ir más adornada. Yo por lo menos lo entendía así que habíamos concordado en la sesión pasada. Entonces esta es una primera condición, la primera condición basal es que existe una necesidad. Si no hay una necesidad, no puede usar la fuerza. Si hay una necesidad, ahí la usará. Y después, para hacer la interpretación sistémica y orgánica, como decía el ministro, vamos a tener otros principios que en conjunto posibilitarán, digamos, a los ciudadanos con uniforme y a los tribunales saber a qué atenerse, pero tenemos que simplificar y hacer una regla pura y simple. Eso. Gracias, don Kenneth. Vamos a seguir la propuesta del ministro Elizalde. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Solo complementando lo que señaló el ministro Elizalde respecto al análisis sistémico, efectivamente los principios, de acuerdo a su definición, como razón fundamental o verdad fundamental, se pueden conectar. Pero un principio en sí no puede tener condicional. Los principios tienen que ser una razón fundamental o una verdad fundamental. Esa es la esencia. Y sí los podemos conectar entre ellos, pero no puede el principio en sí tener esas condiciones. Eso es para
poder debatir en el fondo. Creo que podemos ir revisando, señor presidente, los otros, pero simplificándolo, para que se entienda exactamente lo que se quiere lograr con ese principio, con esa razón fundamental o verdad fundamental, porque después en el desarrollo de la ley es donde está la forma en que se van a aplicar. No es ahora, cuando se define el principio, la forma de aplicación. Gracias, presidente. Vamos a revisar los otros principios para verlo armónicamente. Ahora, sin perjuicio de que después vamos a volver sobre el principio de necesidad, solamente referir que no estamos inventando la pólvora, que aquí se está recogiendo similar legislación a la que tienen los Estados Unidos, países europeos y también latinoamericanos. De hecho, la legislación americana que se consultó es prácticamente la reacción es muy similar a la que estamos proponiendo en esta norma, la que proponen los asesores. Muy bien, presidente. Después, según la minuta, habría que ir a la página 12 del comparado grande, que es un principio que se está incorporando en virtud de una indicación de su excelencia el presidente de la República, que es el principio de proporcionalidad. Respecto de la incorporación de este principio, se presentaron las indicaciones 36, 38, 44, 47, 51, 56, 57 y 58. Y la mesa técnica lo ha definido como principio de proporcionalidad. El grado de fuerza utilizado debe ajustarse a la gravedad del nivel de resistencia, agresión o amenaza. Este principio no exige la igualdad de los medios empleados y, en cualquier caso, la fuerza utilizada deberá asegurar la superioridad del personal y resguardar su seguridad y la de terceros. Muy bien. Después, en la página 15, está el principio de racionalidad. Sí, en la página 15, en la columna del medio, sí. Las indicaciones son a ese texto aprobado en general y la propuesta mayoritaria, señala la minuta de la mesa técnica, es la siguiente. Principio de racionalidad. La fuerza debe ejercerse racionalmente. El uso de la fuerza por parte del personal debe considerar el lugar y contexto, incluyendo los siguientes elementos. A. El nivel de agresión, amenaza o resistencia que presente la persona o el grupo sobre quien recaerá la fuerza. Y B. El daño que potencialmente pueda producirse a la comunidad o a personas involucradas. Respecto a este principio están las indicaciones 45, 46, 48 y 49. Y enseguida volvemos al principio de responsabilidad, que está en la página 13 del comparado. Respecto de este principio, se presentaron las indicaciones 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 54. Y la mesa técnica propone la siguiente definición. Principio de responsabilidad. El uso de la fuerza fuera de los parámetros establecidos en la presente ley conlleva las responsabilidades de quienes las ejercen y, cuando la ley lo determine, la responsabilidad de la autoridad civil y de los mandos respectivos. Después viene, ¿hasta ahí o todos? Yo creo que después viene, esos son los más, ¿hasta ahí? Ofrezco la palabra sobre los principios. No sé si el Ejecutivo quiere hacer alguna precisión antes de ofrecer la palabra a los senadores. Ministro Elizalde. Nosotros entendemos que la propuesta considera una interpretación, o sea, no solo considera, hace posible una interpretación armónica y no hay contradicción entre uno y otro. Y por tanto creemos que la redacción propuesta de la Comisión Técnica cumple con el, a propósito del objetivo encomendado, cumple con el objetivo encomendado. ¿Sí? ¿Podemos dar la palabra a la asesora Elizabeth Matei? Ya. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Solo para contar un poco qué fue lo que se fue conversando y de qué se trata cada principio. Bueno, en principio necesidad... Perdón, ¿te puede identificar para los efectos del acta? Disculpa. Elizabeth Matei, asesora de la División Jurídico-Legislativa de SECPRES.
Entonces, de principio de necesidad, bueno, ya se habló más o menos en la sesión pasada, se dejó esta vertiente cuantitativa también que está actualmente en veremos, ¿cierto? De principio de proporcionalidad, básicamente tiene que ver con usar la fuerza en un grado en que sea adecuado para cumplir el objetivo y adecuado a el grado de resistencia, agresión o amenaza al que se enfrente la persona. Se dejó además claridad de que el grado tiene que en todo caso asegurar la superioridad del personal y no ponerlo en peligro ni a él ni a terceros. Eso es básicamente principio de proporcionalidad. ¿Cómo se distingue de esta vertiente cuantitativa de necesidad, que fue la que se incorporó esta frase final que ha sido un poco polémica? Esto está en informes de relatores de derechos humanos y lo que se dice es que en el fondo los dos tienen que ver con adecuación del uso de la fuerza, pero uno tiene que ver con adecuación con los hechos a los que se enfrenta y otro tiene que ver con adecuación a la valoración de los hechos. Por ejemplo, la gravedad del delito, que no solamente se ve en el grado de resistencia, sino que a la gravedad del delito o la importancia del objetivo encomendado. Entonces, la diferencia entre esas dos vertientes tiene que ver con valoración. Ahí veremos si tienen que ver las dos con proporcionalidad o no, pero básicamente esa era la diferencia que se quería consagrar. Respecto del principio de racionalidad, es un principio que actualmente no está consagrado en nuestra legislación y normativa, a diferencia de los principios que ya venimos viendo, que sí están tanto en la circular de Carabineros que regula el uso de la fuerza, como en los decretos supremos que regulan el uso de la fuerza para Fuerzas Armadas en caso de resguardo de fronteras o de estados de excepción constitucional. El principio de racionalidad hasta ahora no está mencionado en esos instrumentos, pero es un principio que se ha relevado como muy importante, digamos, porque implica que la fuerza debe usarse, valga la redundancia, racionalmente. ¿Y qué significa eso? Significa considerando el contexto y el lugar y la situación a la que la persona se está enfrentando. Y entonces sirve como un poco para aunar, digamos, todo el resto de los principios que estamos tratando: proporcionalidad, necesidad, responsabilidad y legalidad. Y sirve también para advertir de que no solo debe considerarse, digamos, la situación de hecho o dar ciertas directrices de qué es lo de la situación de hecho que debe considerarse. En este caso se está agregando el daño que potencialmente puede producirse a la comunidad o a las personas involucradas y el nivel de agresión, amenaza o resistencia de la persona o grupo sobre la que va a recaer la fuerza, sin perjuicio de que esos son ejemplos de lo que se debe considerar como parte del contexto y lugar en el que se va a usar la fuerza. Y finalmente, principio de responsabilidad. Esto es algo que de nuevo sí ya existe tanto como en nuestro ordenamiento jurídico, en las circulares de Carabineros, en los decretos supremos que regulan la fuerza para Fuerzas Armadas. También no es un principio desconocido en general para el ordenamiento jurídico chileno ni para el derecho internacional. Y que tiene que ver con que el uso de la fuerza fuera de los parámetros establecidos en la presente ley. Eso es relevante porque lo que se está intentando hacer en esta ley, sobre todo, es dar certeza a las fuerzas de que si siguen esta ley, su actuación va a ser, digamos, no les va a generar problemas, ¿sí? No les va a generar problemas ni judiciales ni van a terminar condenados. Entonces, la idea es que toda la dispersión normativa que teníamos hasta ahora se regule acá y que tengamos la posibilidad de dar certeza a la fuerza a la hora de emplearla. Y entonces, en el principio de responsabilidad se establece que fuera de los parámetros establecidos en la presente ley, el uso de la fuerza conlleva responsabilidad de quien la ejerce y, cuando la ley lo determine, además las responsabilidades correspondientes de eventualmente los mandos o la autoridad civil. Básicamente eso es lo que se plantea en estos principios. No sé si hablo de los que no pusimos. Ya. Hay un par de principios que se habían indicado y que la mesa mayoritariamente, de nuevo no hubo un acuerdo unánime, pero sí mayoritario, se decidió no poner acá. Uno de ellos es el de el de gradualidad. Gradualidad no se puso por ahora porque daba un poco la impresión de que era obligatorio pasar por la primera etapa, luego por la segunda y luego por la tercera, digamos, como secuencialidad, y eso no es algo que nosotros quisiéramos. Entiendo que nadie tampoco está muy de acuerdo con eso, sino que quede claro que las etapas son etapas de correspondencia, pero que no requieren un orden lineal para cumplirse. Es decir, si hay una amenaza letal, se puede responder inmediatamente con fuerza letal. Luego,
Perdón. Gracias. Rendición de cuentas también se había indicado en un principio, venía también del proyecto de la Cámara como un principio, de la Honorable Cámara, perdón, como un principio, pero se decidió como mesa técnica presentar la posibilidad de eliminarlo dentro de los principios para que se quede como un deber. Esa es la razón de por qué lo estamos sacando de los principios. Eso no sé si... Ofrezco la palabra sobre los principios que se están planteando. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, volviendo a lo que se ha señalado, la necesidad de precisar. Vamos a ir viendo uno a uno lo que se ha señalado por parte del Ejecutivo, después del principio de necesidad, este principio de proporcionalidad que incorpora a su excelencia el presidente de la República con una indicación, para poder entender varias cosas. Lo primero, ¿qué diferencia puede tener grado con nivel? Y lo digo con respecto a la indicación número 38, el del senador Araya y Quintana. ¿Por qué se usa grado y no se usa nivel? ¿Qué diferencia hay entre grado y nivel? Que es lo básico, o sea, ¿cómo vamos a medir? ¿De qué estamos hablando? Si van a ser niveles, si van a ser grados. Y lo segundo, respecto a lo que se señala de la superioridad. ¿Qué se entiende por asegurar la superioridad del personal? ¿En la cantidad de personas que van a haber? ¿En la cantidad de elementos que van a tener? ¿Qué es lo que el Ejecutivo entiende? Porque los dos elementos están puestos tal como están e incluso no conversan con las indicaciones que se refieren a términos distintos. Eso sería hasta el momento, presidente, para ir de a una, viéndola. Ofrezco la palabra. Senadora Bodanovich. Presidente, como tenemos un poco mezclada la conversación, tengo la precisión de que tener un principio de proporcionalidad sin un principio de necesidad que hable del grado de la fuerza, del cuánto, significa que la respuesta proporcional a una agresión letal es la fuerza letal y eso será aceptable jurídicamente pese a que la policía disponga de un elemento menos letal, por ejemplo, de un taser, de una bala de espuma o de cualquier otro medio tecnológico que exista para neutralizar. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo para que pueda contestar. Superioridad de medios. Cuando hablamos de superioridad de medios no estamos hablando necesariamente de superioridad de personal, porque estamos hablando de medios, o sea, porque efectivamente, no sé, unas personas armadas y con la herramienta o instrumental necesario para enfrentar una determinada situación pudieran estar en una situación numérica desfavorable, pero con medios suficientes para poder enfrentar esa situación. Lo segundo es que aquí hay que distinguir, cuando se planifica una acción, obviamente se disponen los medios necesarios para responder, por ejemplo, en todo lo que es lo que ha sido las operaciones para desbaratar bandas de crimen organizado en campamentos, y no solo en Santiago, sino que también en regiones. Por ejemplo, la PDI desplaza un número importante de contingentes, también carabineros, con el objeto de tener una superioridad numérica. Pero eso es distinto si en una situación imprevista, efectivamente, tienen que responder con los medios que tienen, porque no es que decir, oye, mira, no somos menos, entonces hay que distinguir, podríamos decirla, por eso digo que la casuística es infinita. Y en determinados contextos tendrán que responder con lo que se tenga. Obviamente, porque uno no puede estar poniéndose en toda la hipótesis, independientemente se pueden tomar las medidas preventivas con el objeto de siempre garantizar que así sea. Pero si hay una operación que está planificada, el óptimo es que se haga con superioridad de medios, incluso con cierta capacidad disuasiva para efectos de evitar tener que utilizar la fuerza en sus expresiones más extremas. Muchas gracias, presidente. Entonces, partiendo de ese análisis, al no tener asegurada la superioridad del personal, se tiene que retirar. Esa es la intención que
porque dice la fuerza de utilidad, de asegurar la superioridad del personal. ¿Qué pasa si no se asegura la superioridad? ¿En qué queda esto? Gracias, presidente. El Ejecutivo sí, o sea, si la puede usar. Sí. ¿Segura? ¿El Ejecutivo? Sí, a ver, para entender lo que estamos hablando. El principio de proporcionalidad es que obviamente la fuerza debe estar ajustada a la gravedad del nivel de resistencia, agresión o amenaza. Pero ese principio no significa, primero, igualdad de medios. Eso es lo primero que hay que destacar. Y en segundo lugar, tampoco significa, o sea, y tampoco podría implicar que no exista superioridad de fuerza o de personal para resguardar su seguridad y la de terceros. La pregunta que hace el senador Piu, que deberíamos dar una vuelta, es ¿qué pasa si es que no está asegurada esa superioridad? ¿Va a ser eso una excusa para que el personal no realice su trabajo? Y es la interpretación que quisiera que genera la confusión. Y entiendo que ese no es el sentido de la norma que se está planteando. Sí, no. Sí, esa no es la intención del principio. Efectivamente, creeríamos que eso sería un problema. Si la redacción no quedó clara, podríamos ver, pero el punto del principio es el siguiente. El principio de proporcionalidad lo que hace en un principio es limitar el uso de la fuerza. Es decir, yo no puedo responder con una bazuca si alguien no está resistiéndose, ¿cierto? Si alguien no implica una amenaza, yo no puedo dispararle un arma de fuego, ¿cierto? Sino que solo en ciertas situaciones yo puedo disparar un arma de fuego. Entonces, el principio de proporcionalidad lo primero que nos dice es el grado de la fuerza utilizado debe ajustarse a la gravedad del nivel de resistencia, agresión o amenaza. Es decir, restringe un poco el nivel y dice ya no es absoluto, yo no puedo, no basta con que haya una situación necesaria y entonces yo puedo usar cualquier tipo de fuerza, sino que tengo que usar la fuerza adecuada al nivel de resistencia o agresión al que me estoy enfrentando. ¿Por qué se pone entonces la segunda parte? Porque la segunda parte es importante para decir, en todo caso, no es que yo tenga que responder de la misma forma en la que me están atacando. Yo tengo que responder asegurando que la superioridad de los medios. Y entonces, si tengo dos medios que son igualmente, o sea, dos medios que son, uno va a causar más lesividad que el otro. Yo debiese, en principio, elegir el que es tal vez menos lesivo. Pero si no estoy seguro si los dos son igual de eficientes, tengo que elegir el que yo creo que va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme de que la fuerza del personal sea la que prime. Ese es el sentido de la frase. Es decir, si usted tiene la duda, ¿sí? Sí, o sea, de interpretaciones de jueces no podría hacerme cargo porque eso, pero en el fondo la idea que hay detrás de esa redacción es que la limitación no sea absoluta. Es decir, no hay una limitación de que usted tiene que responder igual que como lo están atacando usted, sino que usted tiene que responder en términos de que usted se asegure de que el que va a ganar finalmente es el Estado, ¿sí? El que va a imponer finalmente o el que va a imponer el objetivo encomendado, qué sé yo, es el Estado, no es la otra persona porque estamos en igualdad de condiciones. Eso es básicamente lo que se quiere agregar con eso. Presidente, yo tiendo a estar de acuerdo con este principio, tal como lo presentan el grupo de asesores. Sí, es que bueno, claro, es que si no
Es que si no nos escuchamos no podemos llegar a acuerdo. No, yo digo, ministro, que yo estoy en principio de acuerdo con la redacción que presenta el grupo de asesores en esta materia. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones en la interpretación, el grado y la superioridad, que son los dos problemas. El grado se refiere a la intensidad en el uso de la fuerza. Esta no es una escalera que sea de niveles, sino que a la intensidad con que el Estado, a través de la policía, puede hacer uso de la fuerza. Y eso deberá ajustarse a la gravedad del nivel de resistencia, etc. Y la superioridad se refiere a garantizar la obtención del objetivo legítimo. O sea, tú tienes que disponer de la fuerza de tal manera que te asegure que tú vas a cumplir el objetivo legítimo. Si tú no puedes obtener el objetivo legítimo, no puedes exponer a la fuerza pública, digamos, a ser derrotada, por así decirlo, en el objetivo que está cumpliendo. Por lo tanto, a mí me parece, digamos, yo personalmente estoy de acuerdo con esta reacción. Solamente considerando, presidente, que faltan 5 minutos para la hora de término de la sesión, yo le quería proponer que volviéramos a la discusión de la mesa, porque me pasa que estos son distintos principios donde hay algunos manifestamos, y así se ha manifestado en la mesa técnica, particularmente con el principio que estamos viendo ahora. Yo escuchaba al ministro de la SECPRES hoy día en la mañana, al ministro Elizalde, creo que en una entrevista radial hoy o ayer, poner este proyecto como un ejemplo de cosas que se pueden hacer bien, con conversación, con diálogo, y me parece que eso es un principio que lo tenemos que aprovechar, y a 5 minutos a mí me da la impresión de que no vamos a llegar. Yo sí quiero entregar una línea argumental respecto de lo que estoy viendo. Nosotros no tenemos acuerdo, por lo menos así lo han manifestado las personas que se han sentado en la mesa técnica con respecto al principio de proporcionalidad, fundamentalmente por dos razones, y eso es parte de lo que ustedes han recogido de quienes por parte nuestra se han sentado en esa mesa. Por dos razones. Primero, porque para un funcionario tener o ponderar este principio en fracción de segundos cuando hay que tomar una decisión entre la vida o la muerte, o entre usar o no el armamento, es algo bien difícil de ponderar, y no solamente para el funcionario, sino que dejar en un ámbito de discrecionalidad mayor a eventualmente el día que corresponda en un eventual juicio a un tribunal de justicia. Desde esa perspectiva, yo lo quiero decir, nosotros nunca hemos estado no solamente acá, sino que en la discusión previa a favor del principio de proporcionalidad, en la Cámara se sostuvo la misma posición, y en principio esto fue rechazado por las Comisiones Unidas. También creemos que es muy importante que quede debidamente determinado, porque por lo menos que se entiende por grado de fuerza, y lo manifestaba recién el senador Huanchumilla, porque no ha quedado, por lo menos que quede en la historia de la ley, no ha habido aclaraciones en acta, y para efectos del proyecto de la graduación de la fuerza que se contempla, lo dijimos en la sesión anterior, es solamente para las fuerzas de orden y seguridad y no para las fuerzas armadas, y eso no ha sido corregido hasta el momento. O entiendo que, por lo menos hasta el momento... pero para que se presente por lo menos esa... Nosotros incorporamos dentro de la discusión de la mesa técnica también la posibilidad de aprobar el principio de racionalidad, porque es una manera también de concordar con lo que está dispuesto en la ley Naim Retamal, que este Congreso ya ha aprobado. En simple, o sea, aunque no se hable de equivalencia de medios, proporcionalidad igual implica colocar los medios en una balanza para que esto después quede entregado a la judicatura, que no sabemos cuál va a ser y cuáles van a ser las competencias que eventualmente va a tener, y queda con mayor arbitrariedad. Así que, como todavía no se... recogiendo el espíritu que le escuché al ex senador, actual ministro Elizalde, hoy en una entrevista, me parece que todavía hay un espacio en la comisión técnica para llegar. Quedan 3 minutos o 2 minutos, así que tampoco, no sé si estamos en condiciones de votar en un minuto más. Sí, era para manifestar el punto. Presidente, bueno, yo creo que un poco estamos regresando a la discusión que hemos tenido en un par de sesiones anteriores. Yo solamente quisiera recordar por su intermedio que lo que estamos discutiendo son principios, son bases conceptuales de cómo y en qué circunstancias debe aplicarse la fuerza. Ya vamos a discutir las reglas, donde están los deberes, donde están los grados, donde se especifican las condiciones del uso de la fuerza. Lo que estamos definiendo hoy día exclusivamente son 4 o 5 principios que son muy básicos, son muy generales, son muy elementales, y que a mí me parece que lo que se ha presentado hoy día
como parte, no solamente, y también quiero recordarlo, de la mesa técnica independiente de lo que nosotros opinamos. Yo me imagino que cada uno de nosotros estará trabajando en conjunto con su asesor legislativo y el asesor legislativo representará lo que cada uno de nosotros pensamos. Por lo tanto, nosotros no somos ni ajenos ni profanos de lo que presenta la mesa técnica. O sea, cuando mi asesor legislativo emite una opinión, me está representando a mí, no tiene vuelo propio. Trabajamos en conjunto, somos un equipo y me imagino yo que lo que hemos presentado aquí, a lo menos en su mayoría, si es que no hay unanimidad de postura, es lo que nosotros mismos presentamos. Y a mí me parece que esto se ha dilatado demasiado porque estamos recién en las bases de la discusión. Ya me imagino la discusión que se hará cuando entremos a los detalles de los grados o a los detalles de los deberes. O sea, pucha, la pregunta es, ¿en qué incertidumbre hoy día tenemos a las policías y a las Fuerzas Armadas sabiendo lo que está pasando en el país? Hoy día entiendo yo que el gobierno está preocupado en lo que pasó en los 2 consultorios y que requiere, en vez de usar 30 policías en 4 turnos a la semana, 24 horas para proteger 2 consultorios, más útil sería tener a miembros del ejército con las reglas claras, digamos, para poder saber qué es lo que hay que hacer en el caso de que irrumpan personas armadas adentro de un servicio público. Y entonces se convierte en fundamental, coyuntural, urgente, tener la regla de uso de la fuerza, la definición de las infraestructuras críticas que el Estado necesita encargar, proteger, y eso como fundamental. Son 2 proyectos fundamentales que están radicados aquí en el Senado. Y yo pediría que hagamos un esfuerzo muy especial, muy adicional por apretar el tranco, claramente. Gracias, presidente. Entiendo que no se va a votar hoy día porque estamos con poco tiempo, pero ya que se va a encomendar a la mesa técnica, a ver si se puede llegar a un acuerdo, a ver si estamos de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo, porque yo entiendo que el senador Pío planteó un primer punto y hay una diferencia con la senadora Boanovich respecto a agregar en el principio de necesidad, en caso de usarse la fuerza, de emplearse en el grado que sea necesario. Ahí hay una primera diferencia, después veremos cómo se resuelve. Y entiendo que hay una segunda diferencia que no tiene que ver con el texto, sino que con la imposible interpretación del texto que hace el senador Pío, de que al ocupar el verbo asegurar, se podría considerar esta norma como un eximente de la responsabilidad de actuar. Mira, lo que pasa es que efectivamente estaban asaltando, había unos carabineros, pero era una turba muy grande, dijeron mejor no actuemos porque no tenemos la superioridad del personal, y por tanto no hacemos la pega. Por decir, disculpe que ocupe casos como tan extremos, pero los casos extremos son los que nos permiten graficar y entender la idea. Entonces habría que ver cómo eso se establece en términos de que, como lo dijo la asesora Elizabeth Matei de la CEPRES, que finalmente este principio, el principio de proporcionalidad, estamos diciendo cómo no debe interpretarse. No debe interpretarse como igualdad de medios y tampoco debe interpretarse como una inferioridad de medios, por decirlo de alguna manera. Y que por regla general hay que propender, sobre todo cuando se planifican las intervenciones o las operaciones con tiempo, a que haya una superioridad de medios. Entendemos eso como superioridad de personal, superioridad de medios, no numérica. Pero eso que no obsta que en un caso de emergencia, imprevisto, etcétera, se tenga que actuar de todas maneras conforme al cumplimiento del deber. Entonces, eso tenemos que ver cómo lo resolvemos. No sé si hay otra diferencia en los otros principios. Para agregarlo y ver cuál va a ser la tarea que vamos a tener en estos días. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, en el principio de necesidad, tal como se acordó, preacordó, era solamente dejarlo, que es básicamente la fuerza de usarse cuando sea necesaria para cumplir el objetivo encomendado. Ese era que es lo básico, o sea, esa es la esencia. Y después, sí preguntarle al Ejecutivo, porque yo supongo que las indicaciones que ingresó el presidente de la República tomaron en cuenta la terminología del Ministerio de Defensa para poder definir el principio de proporcionalidad, tal como lo hizo el presidente, y él habla de el tipo y nivel de fuerza. Entonces le pregunta en qué momento el tipo y nivel de fuerza se cambió por el grado. No lo sé, ese es el por qué si el Ejecutivo parte tomando. Esto porque tenemos que discutir después formas, métodos y medios. Eso es lo que se va a trabajar, formas, métodos y medios.
El senador Buenchumilla, por su intermedio presidente, habló de la intensidad. Bueno, la intensidad está por variable, no es que sea alta en una sola línea. Entonces, la pregunta es también, si el Ejecutivo ingresa, yo supongo que esto viene del Ministerio de Defensa, el tipo y nivel, se mantendría el concepto de nivel que dice usted, señor presidente, junto con el senador Quintana, por su intermedio, de hablar de nivel, pero tipo y nivel va a ser la forma en que vamos a medir esta intensidad, o nos vamos a quedar solo con grado, para entender de qué estamos hablando. Si fuera posible también eso aclararlo, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Cuando la fuerza tiene que seguirse en segundos, finalmente lo más importante, por su intermedio, señor presidente, es definir que el grado de proporcionalidad, cómo lo va a interpretar un juez. Porque puede haber, en la interpretación puede haber obviamente diferencias en la proporcionalidad de medios entre un sector y otro. En cambio, cuando se refiere a la racionalidad, obviamente el juez va a mirar el contexto. Desde esa mirada, como vamos a seguir en el estudio, eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que considerar, porque estamos hablando de decisiones en segundos. Gracias, presidente. No, me refiero al ejemplo que colocaba el ministro. Claro, como aquí estamos trabajando principio por principio, el ejemplo suena, digamos, efectivamente así como que produce un efecto que lo deja uno paralizado, como se hace. Pero toda interpretación tiene que ser sistémica, tal como lo dijo el ministro al principio, porque efectivamente ese carabinero enfrentaba una turba. De acuerdo con esto tendría que salir arrancando, pero si le pone el principio de racionalidad, él dirá, frente a esto, ¿cómo actúo? Entonces tendrá que tener una razón, digamos, para actuar. A lo mejor la razón le dice que tiene que retirarse, o a lo mejor le dice que tiene que hacer lo necesario como para neutralizar los efectos perniciosos. Porque en definitiva es la razón del ser humano el que le dice cómo actuar frente a una determinada coyuntura. Entonces es una mirada sistémica y por eso que yo creo que cuando tengamos todos los principios vamos a tener una respuesta a eso. Gracias. Estamos sobre la hora. Ministra Fernández. Muchas gracias. Tal vez una propuesta, porque yo creo que para la mesa técnica lo importante, por lo que me cuenta, es que los conceptos queden muy claros. Y aclarando eso puede ayudar. Entonces tal vez una propuesta que en la reunión donde se junta la mesa técnica, nuestro jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante Nima, es experto en planificación, que tiene que ver mucho con este tema. A lo mejor eso permitiría cerrar los conceptos que donde queden dudas, estoy hablando en materia de Fuerza Armada, por supuesto, que creo que puede ser un aporte en esa reunión, cosa que cuando se venga la próxima reunión, esos conceptos no tengamos sepamos todo, idealmente, obviamente uno respeta aquí, obviamente, el trabajo de los senadores, pero podría ser un aporte respecto a eso. Entonces, no sé qué les parece. Me parece una buena idea, pero yo solo tendría la prevención, ministra, y por su intermedio el ministro Elizalde, que también estuviera presente alguien de Carabineros, porque las terminologías son distintas, y el acuerdo de la comisión es que los principios rigen para ambas, para todas las instituciones. Yo no tengo problema, pero yo no puedo... Que podría estar el auditor de Carabineros en la reunión. Sí, yo no tengo problema, lo que pasa es que yo no puedo invitar y ellos pueden ayudar con la terminología. Sí, puedo invitar comprometer al almirante Niman, pero no puedo... Y le pido al ministro Elizalde que pueda hacer las gestiones con Interior o con Rafael, para que esté presente el general Elgueta y la prefecta de investigaciones, que doña Marisela, por el tema de terminología, ¿sí? Entonces, con ese acuerdo, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.